Un gusto saludarles, mis estimados amigos y hermanos. En esta ocasión quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Te invito a que busques tu Biblia y la puedas abrir en este hermoso pasaje. Y comienza diciendo así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó todos sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero que su señor le había entregado. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, y que ciegas donde no cegaste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no siembro, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Nosotros podemos ver en esta porción bíblica, mis estimados hermanos y amigos, que el Señor está muy preocupado por cada uno de nosotros. En el grupo de las parábolas dadas por el Señor Jesús, después del sermón de las señales antes del fin, allí en Mateo capítulo 24, se encuentran las de los talentos, la que estamos estudiando en esta hora. Ella tiene el propósito de alentar, de vigilar y de llamar a no dormir como siervos de Cristo en nuestras responsabilidades que Él nos ha otorgado. Pues Dios vendrá algún día por cada uno de sus hijos y no quiere que hagamos cosas diferentes a las que debemos hacer como discípulos al cual el Señor nos ha llamado. Haciendo la voluntad de Dios y unidos a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Cuando en el poder del Espíritu Santo tú y yo podemos hacer muchas cosas tomado de la mano del Señor. Cuando el Señor nos habla en varias parábolas, aquí en Mateo capítulo 24, en Mateo capítulo 25, nos está alentando sobre las consecuencias de ser un siervo malo y negligente, un siervo desobediente, obstinado y negligente. No es un juego, es real. El Señor quiere que seamos obedientes, ya que seremos juzgados en el día del juicio. Hay 3 siervos. A cada uno se le confió talentos, a cada uno se le confió una cantidad específica y exacta. Es un regalo de Dios que Él otorga a estos siervos. Y Él sabe qué cosas podemos sobrellevar. Nuestro Dios sabe lo que tú y yo podemos realizar. Y nos insta a que actuemos y que pongamos a producir lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Al primero
le da más que al segundo y al último la menor cantidad. Al que recibió más tiene mayores responsabilidades, pues tendría que dar mayor ganancia todavía. Pero vemos que el que se le dio un solo talento es precisamente el que tenía un desconocimiento de su Señor, cómo actuaba, a pesar de que menciona las características, cómo era su Señor. Pero a pesar de que lo conocía, este hombre decide no utilizar lo que su Señor le había dado. El último se le ocurre guardarlo, echarlo en un hoyo, ahí en la tierra. Ni siquiera quiso ponerlo como bien podía haberlo hecho en el banco, para ganar intereses de ese dinero. Y decide dejar ese dinero quieto, guardado, sin producir, sin frutos, porque pensaba si devolvía a su señor el mismo dinero que le había sido otorgado, ¿ya? El Señor no lo castigaría por negligente. Pues bien, este siervo se equivoca radicalmente en lo que él pensaba y en lo que él quería hacer. A los otros dos, primero se le dijo, al primero y al segundo siervo se le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, hicieron y produjeron lo que su Señor quería. Fueron fieles, fueron obedientes. El Señor los deja entrar en el gozo de su Señor. Ahora, ¿quiénes representan cada uno de estos siervos? El Señor que se fue lejos, que algún día regresaría a ver qué pasó con sus bienes. Identificamos a este Señor como nuestro Señor Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo que se fue a la diestra del Padre y vendrá por sus siervos a darle a cada uno lo que le corresponde. El primero y segundo siervo son aquellos hijos de Dios, obedientes y fieles. Acorde a sus capacidades le fueron dados sus responsabilidades para que dieran el fruto que Dios quisiera de cada uno de ellos. Pero tenemos también al tercer siervo. Ese siervo que, a pesar de que no se le dieron muchas responsabilidades, en lo poco no fue fiel, sino desobediente y obstinado. Hay una bienaventuranza en aquellos siervos que cuando el Señor Jesucristo regrese, los encuentra haciendo precisamente lo que Él dijo que hicieran. Cuando somos personas que somos personas que pasamos escuchando sermones tras sermones, año tras año, y no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, y si hemos escuchado cuál es la voluntad de Dios para la vida del creyente, entonces recibimos más azote por ser siervos malos y negligentes. Y más aún, recibimos la frase castigadora de nuestro Señor: siervo malo y negligente, echadlo a las tinieblas. Allí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 47, señala: el siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. A pesar de conocer, a pesar de saber cómo era su Señor, este siervo malo y negligente no hace la voluntad de su Señor. En cambio, los dos primeros, el que recibió 10 y el que recibió 5, realizan la voluntad de su Señor. Trabajan, ponen todos sus dones y sus talentos, los ponen al servicio del Señor para que la predicación, para que el trabajo se realice y pueda producir sus frutos como el Señor esperaba. Como reflexión final en esta hora y aplicación, yo les puedo mencionar ahora lo siguiente. Dios, mis estimados amigos, nos salva por medio de la fe en Jesucristo, por su gracia, para que seamos sus representantes aquí en la tierra, y nos ha encomendado una gran misión, una gran tarea a ti y a mí, y es ser testigos del Evangelio de Jesucristo, ser un testigo en estos tiempos tan difíciles y convulsionados en que nos toca vivir, para llevar este Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Si no hacemos nada con lo que Dios nos ha dado, somos siervos malos y negligentes. Somos siervos desobedientes. Somos siervos que no estamos dispuestos a dar lo que el Señor nos pide que demos. Amigos míos, Jesucristo confía en darnos una misión, pero al final quienes sean infieles recibirán el castigo eterno. Ese castigo duro que se nos dirá: siervo malo y negligente, echarlo a las tinieblas donde será el lloro y crujir de dientes. Amigos míos y hermanos, Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios, unidos a nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, para realizar esta tarea, para realizar esta obra, para realizar lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, de tomar su palabra y llevarla a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y podamos escuchar con alegría y con gozo las hermosas palabras de nuestro Señor Jesús: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que estas palabras sean de esperanza y de fortaleza para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.